Muy buenos días para todos. Vamos a empezar hoy el tercer bimestre. Tema 1 de biología, reino fungi. Reino fungi, sus organismos pertenecientes son los hongos. Vamos a estudiar un poco qué son los hongos. Los hongos son organismos pluricelulares y unicelulares heterótrofos. Algunos se alimentan de cadáveres, es decir, son saprobiontes. Otros son parásitos y producen enfermedades. Hay incluso algunos hongos depredadores que atacan pequeños gusanos en el suelo. Los hongos, para alimentarse, secretan enzimas que digieren moléculas complejas fuera de su cuerpo, para que así puedan ser absorbidas por él. La sustancia de reserva de los hongos es el glucógeno. La célula micótica presenta pared celular de quitina. El cuerpo de casi todos los hongos es denominado micelio, que es una masa entretejida de filamentos cenocíticos llamados hifas. Y las hifas pueden consistir en células individuales alargadas con muchos núcleos, o puede estar subdividida en varias células por tabiques llamados septos. Periódicamente las hifas crecen juntas y se diferencian para formar estructuras reproductivas que se proyectan encima de la superficie bajo la cual crece el micelio. Vamos a repasar estas características. Como dijimos, ya tienen pared celular de quitina o celulosa. Son unicelulares o multicelulares. Su nutrición es heterótrofa absortiva, ellos absorben. Algunos son simbióticos, como los líquenes y las microrrizas. Y el cuerpo es filamentoso, con hifas, y el conjunto de hifas va a formar el micelio. Su reproducción es por esporas sexuales y asexuales. Entonces sabemos ya que el cuerpo del hongo se llama micelio, formado por las hifas. Vamos a estudiar un poquito más la reproducción. Los hongos se propagan mediante esporas. Su reproducción puede ser, como dijimos, asexual y sexual. La reproducción asexual ocurre por la fragmentación de las hifas y cada segmento se transforma en un nuevo individuo, o bien por la producción de conidios o esporas en esporangios, que estos son llevados en hifas especiales llamados esporangioforos. Los esporangios son llevados por encima del micelio por estos mismos, los esporangioforos. La reproducción sexual, el hongo forma gametangios. Estas son estructuras que llevan gametos o células sexuales. Y la reproducción sexual en los hongos puede ocurrir en distintas formas. ¿Cuáles son esas formas? Por fusión de gametos liberados del gametangio y por fusión de gametos de gametangio o hifas no especializadas. Ahora vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Cómo se clasifican los hongos? Aunque se ha descrito cerca de 100.000 especies de hongos, los biólogos apenas comienzan a comprender la diversidad de estos organismos. Cada año se describen al menos 1.000 especies más. Las divisiones de los hongos son las siguientes: los quitriomicetos, los cigomicotas o cigomicetos, los ascomicetos, son los hongos con saco, los basidiomicota o basidiomicetos, son los hongos de clava, y además la especie que no se clasifican con facilidad se asignan por comodidad a un grupo conocido como los deuteromicetos. Estos son los hongos imperfectos. Vamos a estudiar ahora muy de cerca los quitriomicetos. Sus esporas son flageladas, sus hifas no tienen septos y algunas parasitan algas y plantas. Un ejemplo de estos son el Batrachodochitum y el Colomice. Ellos viven en el agua. Se distinguen de otros hongos por sus esporas natatorias que necesitan agua para dispersarse. Poseen sus esporas un único flagelo situado al extremo.
Las investigaciones sugieren que los quitromicetos constituyen un grupo antiguo que antecede a los demás grupos de hongos modernos. Y hay fósiles en rocas de más de 600 millones de años de antigüedad. Casi todas las especies de quitromicetos se alimentan de plantas acuáticas muertas u otros desechos en ambientes acuosos. Pero algunas especies son parásitos de plantas o animales. Se piensa que uno de estos quitromicetos es parásito de las ranas. Estos amenazan a muchas especies y ha provocado la extinción de varios de ellas. Luego seguimos con los cigomicetos. Estos producen cigosporas, diploides sexuales, no tienen sexos, causan lo que nosotros conocemos como pudrición de la fruta y el moho de pan. Un ejemplo de esto es el Rhizopus, que es el hongo de pan, el Pilóbulos, que es el hongo del estiércol. Ellos viven por lo general en el suelo o en material vegetal o animal en descomposición. Entre los cigomicetos hay especies que pertenecen al género Rhizopus, como les dije, causante de las tan conocidas molestias de la pudrición de la fruta y del moho negro del pan que se produce tanto asexual como sexualmente. Luego tenemos a los ascomicetus u hongos con saco. Estos forman esporas asexuales y esporas sexuales en ascas. Su pared celular es con quitina y presentan sectos. Forman moho en la fruta y dañan los textiles. Incluyen las levaduras y las morrillas. Entre estos tenemos a la Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura, que es utilizada en la fabricación de la cerveza y del pan. Estos ascomicetos se producen, como les dije, asexual y sexualmente. Algunos viven en la vegetación forestal en descomposición y forman ya sea hermosas estructuras reproductoras en forma de taza, cuerpos fructíferos, corrugados parecidos a las setas que se llaman morrillas. Este filum incluye muchos de los mohos de colores vistosos que atacan a los alimentos almacenados y destruyen la fruta y las cosechas de grano y otras plantas. Vamos a estudiar ahora los basidiomicetos. Estos también se llaman hongos de clava. Ellos forman basidios carpos o basidiosporas. Sus hifas son consectos, son hongos venenosos y comestibles, como la seta, la roya, los carbones, hongos de la madera, y causan enfermedades en los árboles. Un ejemplo de ello es la manita seta venenosa, el Polyporus, hongo de la repisa, y algunos de estos se usan en la alimentación. ¿Por qué producen estructuras reproductoras en forma de clava? Se reproducen sexualmente, forman basidios que originan basidiosporas. Si caen al suelo fértil pueden germinar y forman hifas haploides. Estas hifas crecen hacia afuera formando un anillo de hada. Algunos anillos tienen 700 años de edad. Sus micelios pueden expandirse sobre áreas enormes y se ha documentado un micelio que cubre 15 hectáreas en el norte de Michigan y tiene una edad estimada de 1500 años. Luego tenemos al subfilum Deuteromicetos. Estos tienen o están sin ciclo sexual conocido. Forman conidios, causan enfermedades como la tiña, el muguet. Algunos son dermatofitos y producen micotoxinas que se utilizan en el control biológico. Algunos de estas son el penicillium, el aspergillus y el trichoderma. Como les dije, incluye muchos de los mohos de colores vistosos que atacan a los alimentos almacenados y destruyen la fruta. También destruye las cosechas de granos y otras plantas. Además, están en las levaduras, que son los hongos unicelulares. Este Penicillium es el que produce la penicilina, que es el antibiótico importante. Vamos a ir ahora un poco en el libro con algunos ejercicios resueltos. Dice la primera pregunta: las levaduras no pertenecen al reino vegetal porque la respuesta es la opción C, son organismos unicelulares. Vamos a ver la sustentación. Esta se diferencia de las plantas en su forma de nutrición. Las plantas son autótrofas y las levaduras son heterótrofas. Las levaduras constituyen un grupo de hongos unicelulares y es de importancia industrial debido a la producción de alcohol y dióxido de carbono. La número 2 dice: ¿con qué órgano vegetal interactúan las micorrizas?
La respuesta es la raíz. ¿Qué es la micorriza? Es una asociación interespecífica que se da entre un hongo y una raíz de una planta. El hongo garantiza a la planta una adecuada visión de aguas y sales y a cambio recibe alimentos que la planta ha elaborado a base de fotosíntesis. Y este tipo de asociación es común en casi todas las plantas superiores. La número 3, las algas y hongos líquenes son un grupo de organismos que producen esporas y que presentan en común. Es la opción de el talo. El talo, los algas, hongos y líquenes son un grupo de organismos que pertenecen al grupo de las criptógamas, cuya característica principal es la presencia de pequeñísimos órganos reproductores. Además, presentan un cuerpo muy sencillo que se denomina talo. Esta es la razón por la cual son también denominadas talofitas. Vamos a seguir acá a responder estas preguntas. ¿Cuáles son las características de los hongos? Yo le puse pared celular con quitina celulosa, son unicelulares o multicelulares, de nutrición heterótrofa absortiva, algunos simbióticos, líquenes y micorriza, su cuerpo es filamentos, hifas y el conjunto de micelio. ¿Qué es un micelio? El cuerpo del hongo y está formado por el conjunto de hifas. ¿Qué son las hifas? Una red de filamentos cilíndricos que conforman la estructura de los hongos multicelulares. ¿Cuáles son los hongos unicelulares? Como les dije, son las levaduras. Vamos a seguir practicando y vamos a completar el siguiente esquema o mapa. La clasificación de los hongos. Sabemos entonces que es zigomicota, ascomicota, chitriomicota, deuteromicota y basidiomicota. La número 2 dice, los hongos, a diferencia de las algas, es la opción de heterótrofo. La número 3, los hongos quitridiomicetos se producen por medio de, es la opción de zoosporas flageladas. La número 4 no corresponde a los hongos quitridiomicetos, es la opción A, son hongos acuáticos simples. La número 5 no es una característica de los hongos, es la opción D, pared celulósica. La número 6, unidades estructurales de los hongos multicelulares, es la opción C, las hifas. Vamos con las preguntas propuestas y vamos a buscar en la sopa de palabras para completar las oraciones. Acá tenemos la palabra eucariota, quitina, heterótrofa, saprobiontes y glucógeno. Completamos entonces, los hongos tienen nutrición heterótrofa. La número 2, el conjunto de hifas forma el micelio. La pared celular de hongos está compuesta por quitina. Los hongos presentan células eucariotas. Los hongos que se alimentan de cadáveres se llaman saprobiontes. Y la última, la sustancia de reserva de los hongos es el glucógeno. Vamos a seguir con las demás preguntas propuestas. La número 2 dice, escribe 2 características de los hongos. Yo les coloqué, tienen reproducción sexual y asexual y su nutrición es heterótrofa absortiva. La número 3, ¿de qué se alimentan los hongos saprobiontes? Se alimentan de cadáveres. La número 4, las células de los hongos presentan una pared celular constituida de quitina y celulosa. Es la respuesta. La número 5, escriba 3 características de los zigomicetos. Tienen pared celular con quitina, no tienen sectos y producen cigosporas sexuales. La número 6, ¿cuáles son los géneros representativos de los zigomicetos? Es el Rhizopus y el Pilóbulos. La número 7, la reproducción asexual y los hongos pueden ser por, la respuesta es la C, fragmentación y esporulación. La número 8, casi todos los hongos de la división de Leucomycota se reproducen por, es la opción C, conidio. La número 9, son enfermedades causadas por el hombre por medio de hongos, excepto, es la opción B, la raya. La número 10, parte conocida o visible del champiñón, o sea la Z, es la opción A, el micelio. Te dejo entonces con la tarea para la casa y la tarea de la ficha. Hasta la próxima clase.